Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Gracias a todos por estar aquí en este dialogando que se está dando entre Julio y yo. Cada semanita encuentros para tratar un poco de todo. Y a veces ese nada que no sabríamos cómo dimensionar, pero que nos va colaborando a Julio y a mí a poner aquí encima de esta mesa común, a estos encuentros que llamamos dialogando, cositas que nos hacen atender, observarnos. Y en esta ocasión Julio y yo, que anda Julio por aquí, Julio y yo, ¿estás por ahí, Julio, amor? ¡Acá estoy! ¡Míralo! Ahí está. Hola, querido. Beso gigante, amor mío. Qué lindo reencontrarte. Y bueno, adelante. Seguí con la presentación porque estoy escuchando muy atentamente. Lo que pasa es que como a ti y a mí nos da por tener abrirnos a muchas áreas. Sí, estamos ahí los dos. Sí, y eso es una coincidencia, sí, que es hermosa porque compartimos diversidades. Y una de ellas fue reciente, que nos compartimos un matemático que se llama Arthur M. Young, que nos explotó la cabeza. Y claro, ¿qué les estamos diciendo y qué les queremos proponer hoy? Pues que nos encontramos con un matemático, poco, al menos yo no lo conocía, que es una eminencia y que él precisamente una de las cualidades por la que fue más reconocido es porque él fue el que solucionó el problema que tenían cuando quisieron hacer el helicóptero, el primer helicóptero, y él fue el que solucionó el problema del rotor. Claro, era una vibración insoportable, no había forma y además no tenía no se le podía dar torque, o sea, fuerza, porque el tipo levantaba pero empezaba a fallar el motor, porque había una desconexión entre lo que era el sistema del rotor y el motor. Una letra, vale. Rotor y motor. Y motor. No se ponían de acuerdo. Y este tío logró, ingeniero al fin, el primer Bell, porque la fábrica Bell fue la primera que genera el primer helicóptero, ¿no? Así que extraordinario el laburo de este hombre. Adelante, amigo. Digo, lo estamos poniendo Julio y yo en común por si alguno quiere investigar un poquito y se encontrará con estas y otras cosas, porque la verdad es que el hombre es para... Bueno, él lo que hizo fue, y nos ha llamado muchísimo la atención tanto a Julio como a mí, el hecho de que es un hombre que cuando empezó a investigar todo esto, lo que se dio cuenta es que hay otro, digamos, otro significado o otro contenido en esto de las matemáticas. De los números particularmente, porque la matemática interpreta los números. El tipo fue más profundo, se mandó a los números. ¿Qué son los números realmente? ¿No? Claro, porque yo me he tomado unas cuantas notitas porque dice, claro, por la clásica es que nos dice, ¿qué es un número? Pues es una cadena de sucesores. Va el 1 y luego viene el 2 y luego viene el 3 porque le vas como sumando. Al 1 le sumas 1, 1 más 1, 2, al 2 le sumas 1, 2 más 1, 3, y así. Y nos lo dan así como lineal, ¿no? Y él dice que esto es muchísimo más, ¿por qué? Porque cuando él empezó a observar en vez de sumar, lo que él dijo es, no hay que dividir. ¿Cómo que dividir? Sí, porque cada número, da igual el que sea, es un universo en sí mismo, es una unidad, un todo. Un todo. Y luego lo que tú puedes hacer es ver de qué está compuesto ese todo. Sí, sería como cuando nosotros vemos el cuerpo, diríamos, es un compuesto. Bueno, vamos a entrar con el microscopio y veremos que tenemos trillones, millones de células. De acuerdo. Pero somos una unidad. Ahora, no va un brazo permitime, el tipo desmiente la teoría de la nada. Porque exacto. La ciencia, la física, muchas veces arranca desde la nada para construir el todo. Él hace al revés. Sale del exacto. todo, pero no se va hacia la nada, al contrario, se introduce en el todo. Eso es una cosa extraordinaria. Es que nos voló la cabeza. Sí, nos quedamos los dos y estábamos diciendo, sí, esto dices, ¿sabes qué? Tengo que volverlo a ver otra vez y ya hemos quedado que lo vamos a ver más despacito, tomando notas además. Sí. Es lindo porque él dice que un número es una totalidad esencial que está compuesta por partes o se puede dividir en partes, ¿no? Y que lo que uno hace es ver el todo, porque cada todo tiene un sentido. Y explica cosas como, por ejemplo, ¿qué es el 2? Pues el 2 representa, no es solamente el hecho de decir 1 y 1, es como una cantidad, no. Lo que representa tiene
es un representante Es la en un dualidad. contenido. La dualidad, la simetría, los opuestos también. Luego te vas al 3. Bueno, pues significa la estructura elemental de la que está compuesto todo lo que nosotros estamos viviendo ahora. Porque hay lo que entenderíamos nosotros, un antes, un presente y un después. Sí, un arriba, un aquí y un La religión abajo. hace Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahí tenés otro. Por ejemplo. Las trilogías Así. son famosas en todos lados. Siempre está el trípode. El trípode, la forma más efectiva del sostén de un algo. En fotografía y en cine hay momentos, si no tenés un trípode te volvés loco porque no sabes cómo mierda sostener eso por tantas horas. Y ahí está el 3 nuevamente en 3 puntos de apoyo, en separación, pero con lados equivalentes. No puede haber una pata más chica que la otra porque se te va la miércoles del trípode. Y el tipo lo explica desde la matemática, además, que eso es una cosa apasionante. O sea, porque él dice algo importante que me fascinó y lo está repitiendo todo el tiempo, que cuando se empezó a desarrollar la que conocemos como matemática, se creó la elemental y básica, que es la que más o menos dominamos mejor o peor todos, pero luego se empezó a como complicarla. Perdón. Tome, mija, yo acabo de tomar agüita también. Se empezó como a complicarla. Y él lo que vio, no es que lo empezó a observar, es justamente todo lo contrario. Es decir, vamos a aplicar, vamos a entender que esa matemática ya está acá, nos compone, y lo que tenemos que hacer es observarla y traerla a lo cotidiano, a lo sencillo. ¿Para qué? Porque todos estamos capacitados. Eso que hemos dicho tantas veces de algún modo, todos estamos capacitados para ser observadores y científicos. Pero hay un tema que yo entendí, a ver, desmentime si estoy equivocado. El tipo desmiente el formuleo como una complicación de la matemática. Es como que se la quiso complicar. Entonces, yo me acuerdo que en la escuela tenía un serio problema con la matemática porque no entendía el porqué de las fórmulas. Ahora, un día, charlando con mi mamá, observo los números relacionados con una receta y esa relación entre los números era una fórmula para terminar de hacer el bizcochuelo. Por lo tanto, ese bizcochuelo tenía una razón de ser matemática. ¿A partir de qué? De las proporciones. No le podés poner 10 kilos de harina y 20 centímetros cúbicos de agua porque quédate tranquila que no va a pasar nada. Y a la inversa menos, va a ser un lago blanco ahí. ¿Entendés? Entonces, si no se aplica en la realidad cotidiana, en las pequeñas, grandes y medianas cosas, la matemática pierde sentido. Y tan sencillo, esto lo sabemos intrínsecamente. Ahora el tipo lo está explicando y dando ejemplos concretos, ¿viste? Una cosa maravilla. No, me encantó porque esto es lo que debería ser para mí, a mi modo de entender. Claro, cuando te encuentras con seres como este, que no es el único, pero bueno, a nivel de matemáticas nadie me lo había explicado como él. Y mira que estoy detrás de algunos físicos que también la usan, porque claro, la matemática es un lenguaje, pero él lo explica de un modo que dices, ¡ostras! La explica geométricamente, amor. Esa es la parte que a mí me mató. La geometría la explica matemáticamente. Y la matemática la explica geométricamente. Quiere decir que están tan relacionadas entre sí que hacer una separación es poco menos que absurdo. O sea, yo entendí muchas cosas viendo el video, muchas cosas de matemática, las relacioné con la geometría y viceversa. Digo, pero es tan fácil, ¿por qué la complican tanto? Bueno, porque cuando tú te la enseñan lineal, es como, claro, fíjate, a ver si lo sé explicar esto, porque esto es muy reciente. Mira, nos han enseñado, y nosotros hemos aprendido, que ahora es donde estamos, digamos, ampliando y por lo tanto abriéndonos a una nueva dimensión de comprensión y por lo tanto también de experiencia. Eso de cambiar de dimensión tiene que ver, probablemente yo cuando lo estaba escuchando, aún me hacía más, para mí era como más eficiente la idea que de alguna forma tenés por aquí, pero que no sabes cómo describir. Pero él la describe desde esta explicación que nos da en este encuentro que hemos tenido con este hombre y te dice, ay mira, ¿sabes qué pasa? Que conforme tú vas entendiendo cómo se forma la vida se forma en una base operativa que tiene que ver, se puede leer con la matemática o con la geometría, claro. ¿Por qué? Porque todo lo que nosotros vemos, lo que nosotros configuramos como imágenes, es matemática y es geometría. Claro. Que acaba a través del juego de la luz
de las polaridades, de las dualidades de luz y oscuridad, generan colores, generan formas, dimensiones, porque podemos ver dimensión en el cuerpo, sí, no es un objeto plano, no, la vemos le podemos dar la vuelta al objeto, sí. ¿Por qué? Porque hay geometría. No, me morí, digo, Dios, y lo está explicando así de sencillito, como diciendo, mira, nos han enseñado a ver la cosa como lineal, pero cuando tú empiezas a enfocarte desde otro lugar a la matemática, te das cuenta de que se te abre el mundo porque empiezas a entender los códigos que están en cualquier parte. ¿Y el tiempo? Lo del tiempo ya es... ¿Por qué? Claro. ¿Qué pasa con el tiempo? Eso me fascinó. No lo voy a saber explicar, me lo estudiaré mejor. Ya sé, yo tampoco lo puedo explicar porque la verdad me rompió la única neurona que tengo, está ahí gritando. Pero tiene lógica. Está neurótica. Julio, cariño, pero tiene lógica, porque mira, sí. Algo que yo entendí, sí, es, mira, yo tengo un punto y tengo otro punto. Y yo, entre este y este, lo que tengo es espacio. Y nosotros lo que hemos hecho ha sido ponerle un valor ¿cómo sería? A lo que gasto. Sí, como si fuera la distancia, ¿no? Exacto. ¿De qué tardo de ir? De este a este. Pero claro, a ver, si voy a pie, o voy corriendo, o voy en bici, o voy volando, o me traslado así como lo hacía Jesús, que hace pimi y ya estoy allá, ¿cambia lo del tiempo? Claro, sí, cambia lo del tiempo, leche. Padre, mira, tengo los pelos de punta, te juro, no se pueden ver en cámara, pero son... Cuando el tipo dijo que las estaciones son interrupciones en la vía del tren, ¿cómo? Claro, porque vos unís puntos, la vía va de la estación A a la B, de la B a la C, pero en realidad las estaciones interrumpen el continuum de la línea, por lo tanto, el tiempo continuo, que sería el presente, y ahí, ¡boom! ¿Viste? Vos decís, está explicado. O sea, no es lo mismo que vos o yo lo digamos de una manera sutil dentro de nuestros pobres lenguajes, porque a veces, ¿viste? A mí me faltan palabras, y eso que soy un charlatán, y a ti creo que te pasa lo mismo. Llega un momento que te quedás sin palabras, no podés explicar ciertas cuestiones sin crear confusión, cosa que ni vos ni yo tenemos como premisa, todo lo contrario, aclarar el panorama, no enturbiarlo. Pero el tipo te dice un esquema simple, mirá una vía de un tren, pero no la veas, sino como que cada estación, y en serio, el tren para. Por lo tanto, es una parada, significa que hay una relación de tiempo que se rompe con la estación. Entonces no suman kilómetros, se constituyen paradas y detenciones que cambian la estructura del tiempo. No, pero basta. Me voy, te dejo, mirá, me voy a suicidar y vengo. No, lo que pasa que como uno ya va detrás de estas cosas, cuando te encuentras a alguien que te hace una relación más amplificada y coherente, para mí es coherente, dices, caramba, es como que dices, caramba, es como, ¿cómo no lo vi? Él te hace ver cosas y como lo explica desde esta perspectiva más puesta en nuestra vida, te lo deja claro y empiezas a decir, jolines, y no lo había visto, y te quedas ahí con unas orejas que pareces un elefante de grandotas que se te ponen. Dumbo. Sí. Y dices, ¡ay, la leche! Bueno, en resumen, si se puede resumir. No, imposible, pero bueno, intentalo. No, ya sé. Pero él habla de algo que me parece fascinante. Mire, una cosa es contar y otra cosa es medir. Y digo, hostia, y me quedé como diciendo, a ver, ¿por dónde me sale? Y dice, claro, la naturaleza, la que nosotros podemos observar, nos entrega, ¿cómo lo explica él? Nos entrega unidades completas, por ejemplo, y eso me quedó. Dice, tú no puedes decir que hay 1,7 humanos. Claro, ¿cómo es eso? Hay uno o hay dos, pero 1,7 o 1,3 no. Salvo que lo descuartizan. Exacto. Una locura. Pero ya no es un humano, es un cacho, que no es lo mismo. Claro, pero el número intenta demostrar una descuartización, cosa que tampoco es. Exactamente. Por eso las estadísticas están tan mentirosas muchas veces. Claro, por eso él explica que la matemática que nos han entregado y hemos aprendido no está acorde, es falsa, porque no nos permite interpretar o captar la realidad que nos envuelve. Por eso él estaba diciendo, no, mira, esto va de otra manera. Vale.
Y tú dices, a ver, y dices, coño. Y él dice, contar significa eso, tener la capacidad, podemos ver lo que serían las unidades completas. Y eso nos es entregado y nosotros también lo podemos generar. Ahora, cuando medimos, ¿qué hacemos? Tomamos algo como si fuera... ¿Cómo lo tengo puesto aquí? Comparar, esa es la palabra. Tomamos un trocito de algo y decimos, o lo que fuera, una mesura que la inventamos, es muy humano, no pertenece a la naturaleza a la que pertenecemos, sino que la creamos nosotros esa medida y luego la vamos comparando. ¿Cuántas veces esto está en esta parte? ¿O cuántos centímetros cúbicos? ¿Cuánto de esto hay en...? Sí, es un poco eso. Pero eso es a través de la comparación. Medimos. Pero nosotros lo que necesitamos es aprender a contar, porque la medición es como ilusoria. En cambio, contar no. Y el tío va y lo dice. Y dices, ¡yepa! Sí, te entiendo. ¿Qué tamaño tiene el triángulo si está cerca de tu cara cuando lo estás viendo o lejos de tu cara cuando estás viendo? ¿Cuál es la relación de tamaño? El tamaño es el mismo. Porque el objeto tiene un tamaño en sí mismo. Ahora, si lo tenés cerca, lo ves grande. Y si lo tenés lejos, lo tenés pequeño. O sea, que cambiaron las relaciones de tamaño. Es genial. Claro. Y dices, ay, pero si es como para explicárselo a un niño. Sí. Es que nos han dicho, y yo llevo ya un tiempo que me están diciendo, sé como un niño. Bueno, señores, amigos nuestros, de nuestros corazones, es que resulta que nos hemos encontrado, Julio y yo, con un individuo, un matemático, que explica que justamente hay que ponerse en plan niño para poder acceder a la matemática. Vamos a ponerle que él entiende que es más auténtica y más real, con lo que nos sirve para poder entender dónde estamos y qué somos. Y si le agregamos una S, le cambiamos la S del final, le ponemos más temática. Más temáticas, exactamente. Más temáticas. Claro. Porque es lo que nos abre a entender cómo se forman las dimensiones, de qué están basadas. Porque cuando a mí me entregaron el sentido, que no lo había captado del todo, de lo que nos dicen que es la flor de la vida, a mí se me entrega como cómo se inicia lo que sería la creación. Y él lo explica porque él dice, mira, pones una esfera, un punto, y luego para poder envolver a este punto, a esta esfera, solo te caben 6. Y pruébalo de la manera que quieras. No importa el tamaño, entran perfectamente. Quiere decir que la del centro sería la conclusión de las otras 5. Las 6 que hay a su alrededor son todas iguales a la del centro. Porque si no, ahí podías poner muchas más o no. No. El juego es, yo pongo una dimensión, fíjate, y luego esa misma dimensión va generando o puede generar 6 copias, o reflejos. Pero madre, digámosle a nuestras queridas amigas y amigos del vidriecito, el tipo lo hizo con los platitos de plástico, eso de tipo postre descartable. Háganlo en casa. Pongan 5 platitos pegaditos en círculo y en el medio les va a entrar perfectamente el 6º plato. No, son 6 alrededor y uno en centro, que son 7. Bueno, como sea, yo ya ni me acuerdo porque tengo tanto balurdo en la cabeza que ya no sé, ni creo que me llamo Pedro, mi nombre es Pedro, pero no importa. Porque me lo he estado mirando un poquito ahora antes de entrar y digo, la hostia. Así que se puede hacer como muy bien dice Julio, pones un plato y alrededor miras de poner de las mismas dimensiones, ¿cuántos te caben? Te caben 6. Es una pasada. Y claro, y ahí te vas dando cuenta un poco de lo que a mí me entregaron en cuanto a cómo se inicia. Se inicia porque se inicia un punto que como no cabe, se va reflejando en otros y ahí va creciendo y esa es la multiplicidad de los multiversos que ahora más o menos vamos pillando un poco la onda. Y que algunos que vamos así también captando un poco la cosa dicen, bueno, hay mucha parte de la creación no es creada directamente, para que nos entendamos, por el origen. ¿Se entiende? Porque es como el reflejo del reflejo. Que todo tiene o copia de alguna forma una serie de capacidades y cualidades que permiten a su vez que se vayan como regenerando, ¿no?
esta es una historia fantástica porque te entrega también algo que tú estabas explicando, que tiene que ver con el infinito, que es cuando los matemáticos se me pierden, ¿verdad? ¿Cómo? A ver, ¿cómo? Y ahí entra una cosa que me enseñó Julio hace mucho tiempo, que es que tú le sumas, sí, tú me enseñaste, tú sumas 9 a cualquier cifra y vas a ver, sí, tú pones 9 más 1, ¿cuánto hacen? Claro, desponiendo. Y vas a ver que sumándole el 9 a las cifras, te encuentras con que es como si no sumaras. Parece que le estás sumando 9, pero resulta que te queda 1 al final. ¿Por qué? Porque 9 más 1 son 10, sí, pero en realidad, si le quitas el 0, claro. Entonces, y hazlo con lo que te dé la gana. Ahora dices 9 más 2, 9 más 2 son 11. Bueno, 1 más 1, otra vez tenemos 2. 2, pero claro. Pero la unidad sigue siendo unidad. Claro. Entonces, cuando tú haces lo que llamamos ir sumando los dígitos que te producen, te das cuenta de que no te fuiste muy lejos. O sea, que más o menos lo que has hecho ha sido una acción, pero la base operativa sostiene de donde tú vienes, que es el 2 en este caso, lo que sea. El 9, fascinante, me lo enseñaste tú eso. Y dije, ¡ay, la leche! Entonces empecé a buscar y a tratar de comprender y digo, que fíjate, y era una razón que nunca había visto. Por lo tanto, es divertido. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo que hemos aprendido a leer, a interpretar y a vivir basándonos en una serie de datos que nos han sido entregados. Y este hombre lo que viene a decirnos es, miren, no se metan ahora a juzgar o no, simplemente abrámonos a que hay otro significado, hay otro contenido y hay una nueva manera de entenderlo que casi parecería filosofía, pero es mucho más que filosofía, que te abre a que puedas comprender esto de otro modo. ¿Cuántas veces hemos hablado de la realidad colectiva que está construida por una sumatoria, justamente? Aparece la suma de realidades, crean una realidad, digamos, mayor, colectiva, a la cual no tenemos acceso si aceptamos esos platitos alrededor y nosotros nos conformamos como el platito del centro. Ahora, le agrega un aditamento a la cosa, que es conciencia. Algo que esa palabra metida ahí también me cambió la historia. ¿Por qué? Porque si yo tomo conciencia de la construcción de mi realidad a partir de la utilización numérica, que casi te diría que es alfanumérica, porque estamos relacionando letras con números, en una creación en combinación, que eso seguramente puede ser un poco más avanzado o incluso más complicado, pero que están relacionadas, yo no tengo ninguna duda que están relacionadas. No, tampoco. Entonces, de golpe, nos está dando una fórmula a partir de la conciencia y la interpretación diferente de la realidad, nos aísla los elementos para poder construir la propia. Muchas veces lo decimos esto desde el punto de vista del deseo, que es cuando vos decís, bueno, tomá conciencia de tu yo, entonces podés construir tu realidad. ¿Cuál es tu realidad? No está en contra de los demás. En general está a favor. ¿Por qué? Porque vos te podés sumar a sabiendas que sos una parte importante en el conjunto y que ese conjunto a la vez te reconozca. Porque si somos todos parejitos, estamos en problema. No existe un ser humano con un rostro igual al otro. Lo podemos imitar, lo podemos dibujar, pero no existe. Cada uno de nosotros es un concepto único e irrepetible. Ni siquiera los gemelos idénticos, y esto lo hemos dicho, son idénticos. Tienen separación de muchísimas cuestiones. Entonces, estamos hablando de cómo vamos a construir esta cuarta dimensión que nos está arrimando la posibilidad de decir, che, esta tercera, estiramos los triángulos, armamos el tetraedro, nace la pirámide, porque cuando explicó lo de los triángulos y la forma piramidal, y esa es la creación de una tercera dimensión, pero está apoyada en una base de 4, porque la base son 4 lados, pero el estiramiento hace que en un único punto se junten todos, pero son 4 triángulos. Es extraordinario. Y a su vez se genera un opuesto siempre. Es decir, esta pirámide que nosotros podríamos ver arriba, es lo que le llaman el diamante. Tiene abajo, exacto, y opuesta a otra. Así que ya no estamos en 4 dimensiones, sino que estamos en 8.
¿Qué hacemos? ¿Yo dónde estoy? ¿Dónde? Perdona. Claro. Es muy interesante porque estas aplicaciones, algunas de estas aplicaciones, como que cuando tú haces una presión en automático estás generando una resistencia porque se genera una energía opuesta y no sé qué, ya lo sabíamos en física cuando éramos pequeñitos algunos. Pero es que se nos ha ido como borrando un poco la experiencia y como no estamos entendiéndola porque nos la han enseñado complicado, a ver... nos la han complicado, es lo que él dice. ¿Por qué esta complicación? Ahí está. Y sin embargo, resulta que, fíjate, porque si nos paramos a entender esto, cariño, y yo que estoy ahora en este plan, estoy comenzando a decir, Dios mío, entonces no me voy a cabrear porque yo sé que estoy generando un opuesto. O no me voy a poner exultante y no sé qué porque estoy generando un opuesto. O sea, no me voy a poner ni en lo mejor ni en lo peor. Y ahora se entiende más. Yo estaba escuchándole y estaba diciendo, jolines, que me está hablando del puñetero neutro y la importancia que tiene equilibrarse, la hostia. Claro, porque si me voy a un lado o me voy al otro, me pierdo la cosa. Positivo y negativo tienen que estar relacionados, sí o sí, si no, no tienen sentido. Y el neutro aparece como eso, como el punto, digamos, del equilibrio entre lo negativo y lo positivo. Ahí es el cero total. Y casi, claro, él explica algo así como que si hay un campo que le puede llamar, me parece que le llama tensión, ya lo iremos ampliando esto, que lo que hace es que entre el 1 y el 2 no cabe según qué, y entonces lo que ocurre es que, imagínate que hay 2 y entonces lo que ocurre es que hace esto. Y ahí nace la geometría, claro. Porque no cabe. Claro, entonces dice, ¿qué se crea? Empiezas a crear lo que es la forma, la dimensión. Y no podés cruzar las líneas. Viste que él dice, si yo trazo aquí una bisectriz o una línea divisoria, es irreal, no se pueden porque no son iguales. Se tienen que estirar las formas. Exacto. Eso me pareció de un subidón que dije, ya sé que ustedes puede que no nos entiendan, pero es como que él estaba explicando que si lo que estamos haciendo es darle un valor determinado a un número y tú estás tratando de poner este valor, esto es 1, y luego 2 de estos serían 2. Cuando tú quieres hacer todo en geometría, te encuentras de que se te desequilibra la forma geométrica. ¿Por qué? Porque para ir uniendo todos los puntos que se dan, algunas de esas líneas deberían, como dice Julio, estirarse demasiado. No, para que esto no suceda tienes que hacer ¿qué? Esto. Que cambie la perspectiva. Ahí está. ¿Cómo es mi vida? Depende de la perspectiva con la que yo mire las cosas. Recién dijiste, la perspectiva del enojo puede producir un opuesto que te puede traer más problemas que beneficios. Por lo tanto, desde tu perspectiva, desde cómo ves las cosas, decidís no dar ese paso. Y obviaste un problema que seguramente podría haber sido más que grave. Eso regula el carácter. ¿Y cómo se regula el carácter? A partir de la toma de conciencia, que es la que el tipo aplica en la matemática, aplica la conciencia. Si no interpretás conscientemente, es como que los números no sirven de nada, son solamente palitos en el universo, nada que ver. Para medir o tratar de medir algo que no lo estás contando porque no lo estás viendo bien, porque lo estás viendo como que queriendo ver a trocitos. No, tú eres un todo. Y fíjate que si vamos a ver lo de la observación, pues está con lo mismo, tú eres una unidad y lo que haces es, en vez de estar ahí disparándote para afuera, no, te vas a mirar a ver de qué estás hecho dentro. Que es lo que él habla cuando explica lo de la división. Dice, ve a ver cuál es tu contenido, qué te contiene, cuántas partes hay dentro de ti. La leche, pero si esto dicho de esta forma es matemática, pero dicho desde lo que yo voy aprendiendo en mi propia experiencia, tiene que ver con la autoobservación, la leche. Porque cuando uno se mira a sí mismo, se descubre la parte artística, se descubre la parte creativa, que no tiene por qué ser exclusivamente en forma de arte, sino, ay, mira, tenía un problemazo aquí y he encontrado una solución y no sabía ni que sabía hacer esto. Y hay muchas formas de creatividad. Y tienes la parte matemática, y tienes la parte, qué sé yo, materna, y tienes la parte amigo, y tienes tantas partes. Entonces dices, santo cielo, cuando voy entrando... Claro, luego te das cuenta, y eso es algo muy interesante, que a mí me está sucediendo, que cuando haces esa introspección, esa mirada hacia adentro, descubres que realmente eres un universo.
bueno, no sé si un universo, pero por lo menos uno fijo. Porque vas buceando y vas diciendo, caramba, yo pensaba que me conocía. Pero mira, ahora acabo de descubrir que tenía esta cosa que no sabía que estaba ahí. ¿Cómo cambian tus valores cuando te conoces? A mí lo que me está creciendo es una flexibilidad en cuanto a no agarrarme a los conceptos. Porque antes cambiaba un valor, porque ibas creciendo y decías, bueno, este valor ya no me sirve. Y lo cambias por otro. Y te haces tu escala de valores, que llamamos, ¿no? Y llegó un momento, está llegando ese momento en que ya no estoy construyendo escalas de valores. Ya no. Bueno, la edad es uno de ellos, si vamos al caso. El reconocer el paso de los años a través de valores, ya está. Pero ¿qué pasa si no le das la importancia? Sí los reconoces, pero que no te fundamente en tu vida. O así. Bueno, es decir, lo mismo con otras palabras. Porque tú ya nos pasa muchas veces, que luego acabamos discutiendo 4 o 5 horas y dices, no, pero si es lo mismo. Bueno, pues sí que tienes razón. Así que da igual. Pero son visiones, bueno, son visiones. Lo lindo que son visiones complementarias a lo que hablábamos hoy, ¿no? Sí. Por eso que es una historia que me va dando más flexibilidad, porque me doy cuenta de que si me agarraba, como me he agarrado a veces, algunos conceptos, algunas ideas, algunas cosas que me parecían, esto tiene que ser así, no sé qué, no sé cuántos, claro, eso me dejaba estacada, que no me podía mover. Y quizá estoy ganando un poco en el sentido de decir, bueno, no es que estés en duda como todo el rato dudando, no, pero estás abierto. Es decir, vale, ya he aprendido que estoy con algún conocer, algún saber, pero que esto se va ampliando. Y entonces, conforme se va ampliando... Cuando él aplica el círculo en movimiento y el estiramiento, y habla de la dona. Ah, sí. El toroide. Cuando habla del toroide. Bueno, ahí es donde el concepto de nuestro planeta es fundamentado precisamente en la energía toroidal. Todo. Hasta donde yo pero a mí me lo mostraron. Lo que eso pasa demuestra que no es plana la Tierra, porque si no existiera el toroide no existe la Tierra. No la podemos conceptualizar. Es un tejido. Es un tejido de esas matemáticas, de esas redes que se generan gracias a todo esto que ahora podríamos estamos aprendiendo a leer de otro modo. ¿Por qué? Porque estamos empezando a ampliar esto que decimos tú y yo. Antes andábamos así, ahora hemos ido abriendo, y conforme vas abriendo, pues te llega uno que te explica que el ADN no es lo que te han dicho, que el vacío no es lo que te han dicho, y ahora viene este y dice, no. Mira, tú has estado contabilizando muchas cosas que no va por ahí, que es otra historia, que es un lenguaje que por alguna razón o no lo vieron o lo olvidamos. Perdón, cuando él gira el círculo y transforma el círculo en el universo, en realidad está torciendo la realidad al punto de un continuum sin principio ni final, por un lado, y por otro lado está creando una energía en circulación, pero de un tamaño, porque estira y conmueve torciendo la realidad. O sea, nosotros constantemente estamos torciendo nuestra realidad a través de nuestras acciones. Pueden ser buenas o malas, pero en definitiva son nuestras, ¿no? Dale. No, estaba pensando, me venía ahora, me estabas inspirando algo que también, en esa torsión también muchas veces lo que hay es, no solamente hay torsión, sino que también hay pliegue. Exacto. Entonces, aquello que tú dirías, aquí está no sé dónde y aquí está no sé dónde, pero si en realidad haces todo esto, te puedes encontrar que todo está en el mismo lugar, porque se repliega. Tú dices, esto es pasado y esto es futuro. Y nosotros igual, ahora mismo no sé si lo sabremos hacer o no así conscientemente, pero todo lo que le iba explicando y cuando veía lo del donut y lo de todo, y digo, calla, porque a mí me enseñaron hace mucho tiempo, tratando de visualizar toda una serie de historias que están relacionadas con Sirio, y yo entonces no sabía ni lo que era Sirio ni nada, pero me metieron un problema y yo lo resolví viendo como desde según qué lugar donde tú estuvieras contemplando, veías como un óvulo, ¿no? Y depende desde dónde lo observabas, lo veías como un 8. Y era porque depende de esa perspectiva, resulta que tú lo ves de una forma o de otra. ¿Por qué? Porque las cosas
puede suceder en estas creaciones que haya un repliegue y que haya aquello que el futuro y lo que nosotros llamaríamos futuro y tiempos distintos se encuentren. Vamos a dejarlo así. Y dimensiones distintas se encuentren. Y ahí te quedas diciendo, calla, loco. Loco, calla. Claro. Entonces, claro, ¿y sabes otra cosa que me quedó? Así como una sensación, esto no es que lo explicara, es decir, claro, ¿sabes qué ha pasado? Que con los años dejamos de soñar. Porque parecía que estábamos en la luna de Valencia, que dicen aquí en España, estás en la luna de Valencia. Y dices, pero si esa luna de Valencia es nuestra capacidad para conectarnos con todo eso y mucho más, intuitivamente, si quieres. Y para ver en esa pantalla magnífica que tenemos, que le llaman imagen, porque es donde creamos las imágenes, y ahí podemos recibir y enviar y crear. De hecho, es donde sucede. Entonces dices, claro, tú puedes soñar, claro que sí. Además, necesitas hacerlo. Porque en esa utopía, que llaman aquí utopía, en realidad lo que estás haciendo es el acto de crear. O de captar algo que a lo mejor aquí no está todavía, ¿verdad? ¿Y cómo lo vas a traer si no lo sueñas? Entonces me di cuenta, digo, claro, conforme te vas haciendo mayor, te lo permites cada vez menos. O sueñas con cosas muy concretas, a ver si me toca la lotería o a ver si no sé qué. Pero no estás soñando de verdad, ¿no? Claro. Y en cambio, esta historia que viví en este caso, con este hombre, o lo mismo que me pasó con Garjajev cuando pude entender un poquito más qué había sido su investigación con su equipo, me permiten soñar. Entonces dices, yo no estoy loco. Aunque no lo entienda todo, pero yo no estoy loco, porque entonces estas cosas que uno está más o menos tratando de encontrar y de practicar, están ahí. Y da igual si solo consigues este trocito. Oye, si ya tengo ese trocito, adelante, porque le voy a ir ampliando, ¿sabes? Y entonces, esa es la historia magnífica de encontrarnos con estos seres maravillosos que se atreven perdón, que me están llamando. A indagar de otro modo. Porque fue revolucionario cuando él expuso todo esto. Lo primero que sucede en tu entorno es que te llaman loco. Lo primero, siempre pasa lo mismo. Pero bueno. Lo establecido. ¿Cómo saltás por encima de lo establecido? Exacto. Eso que la rigidez, porque fíjate que lo que estamos hablando de torcer la realidad del círculo, estamos accionando una fuerza que produce un resultado. Si nos quedáramos con el círculo en el criterio plano de la palabra, veríamos un circulito y se terminó el problema. Una circunferencia de última sería la que comanda la cosa, le podemos cambiar el interior, el color, el contenido, pero sigue siendo una circunferencia. Ahora, cuando la torcés y forzás, te encontrás con que aparece otra dimensión. Y en esa dimensión aparece una palabra que dice, se acaba el tiempo de este pequeño bloque y vamos a tener que pasar al siguiente. Yo espero, ¿están ahí todavía o se fueron todos a dormir los del vidriecito? No, hey, acuérdense que estamos acá, hoy creo que los vamos a volver más locos de lo necesario. Nos reencontramos entonces en un ratitín a ver si seguimos desmenuzando esta sandía que está espectacular y rica, dulce y con todo el juguito. ¿Ok, amiga? Sí, por favor. Ahí vamos entonces. Le damos stop, alto, stop, alto. Y aquí estamos de nuevo. Otra vez dando apertura a esto que nosotros llamamos dialogando, Julio y yo llamamos dialogando, que está hoy ahí navegando entre lo que sería la filosofía, la matemática, la geometría y las nuevas dimensiones o las dimensiones que estamos alcanzando a través de la expansión de nuestros conceptos y de esas rigideces que nos han acompañado diciendo esto es así. Y ahora estamos diciendo, no, espérate. Julio, estamos empezando. Y no hay un tiempo para decidir cuándo vamos a empezar. Podemos empezar cuando nos dé la gana y tengamos alguna posibilidad, ¿verdad, hermano? Mínimamente, yo digo siempre que
justamente cuando uno empieza a tomar conciencia de que todo lo que nos dijeron que era difícil, en realidad es todo lo contrario, pero que tenemos que poner de parte nuestra. Porque si no, a ver, yo voy a decir algo que da asquito, pero si yo mastico la comida y te la doy en la boca premasticada, no creo que te guste. Porque, viste, es como que a un bebé se lo hagas o a un animalito que no tiene una conciencia, bueno, perfecto, no sé. No sé si en su conciencia está diciendo, ¿qué me estás haciendo? Que me estás babeando la comida, ¿qué te pasa, mami, papi? ¿Qué les pasa? ¿Viste? Pero por otro lado, en lo que se refiere al manejo de la pequeña sabiduría o gran sabiduría que cada uno, de acuerdo a su orden de valores, le corresponda a su autoconocimiento, y si no tomamos conciencia realmente de que tenemos que accionar para adentro, la imagen del toroide es como la del agujero negro, ¿no? Que encima le ponen agujero negro para que sea más miedosa la cosa. Exacto, todo el negro ese. Es una catarata hacia adentro, pero que resulta que después vuelve a surgir y aparece de nuevo en los bordes. O sea, no es algo que desaparece, es algo que retoma nuevamente su camino, su forma o lo que fuere, pero que cada una de las vueltas va creando un ensanchamiento de la dona en su funcionamiento como toroide, ¿no? Entonces, la rosquilla, uno dice dona por los yanquis, pero en realidad es una forma de una rosquilla. Hasta el sistema de energía a partir de lo que es un transformador utiliza la energía toroidal justamente en la carga que ocurre y la amplificación de la carga eléctrica en el cableado de cobre, que es el que constituye mediante un mecanismo toroidal. Entonces, a ver, yo creo, Isa, que sí, que nosotros hacemos el mejor intento. Yo no creo que sea un esfuerzo, porque la verdad que yo no me esfuerzo en explicar las cosas. Digo lo que siento, no rebusco la cosa. Yo sé que tú tampoco haces eso. No le buscamos la quinta pata al gato. Sabemos que el gato tiene 4 y no confundamos la cola. Entonces llega un momento en el que cada uno de los que está detrás del vidriecito, a esta altura de los acontecimientos mundiales, creo que está llegando el momento de que empecemos a asumir una responsabilidad un poquito mayor con relación a lo que es nuestro camino hacia la sabiduría, porque es la garantía de poder salir como corresponde de este pequeño caos llamado planeta Tierra y trascender juntamente con el planeta que nos está invitando amorosamente. Como digo siempre, la madre no quiere irse sin sus hijos, intenta de alguna manera convencernos, pero es tan dura la realidad que te prometen lo de los del otro lado, como quien dice, que parecería como que estamos todos anestesiados. Así que yo te cedo la palabra porque sé que sobre esto vas a tener alguna reflexión, pero me pinta que es el momento de que empecemos a tomar seriamente y a la vez con alegría. Ahí tienen que estar juntas la alegría y la seriedad mixándose de una manera amorosa, ¿no es cierto?, para poder avanzar en este camino de la sabiduría, que es nuestra única puerta de salida y el ingreso a ese nuevo mundo que tanto estamos esperando, pero que depende de nuestra propia construcción, no es algo que se nos va a regalar. Siempre tuvimos que intervenir directamente. No sé si opinás lo mismo. Sí, lo que ocurre es que depende de cómo lo expresamos, parece que, lo tengo que ganar. No, ya lo tenemos. Lo que pasa es que hasta que no tomemos conciencia, pues parece como que no alcanzamos, pero si siempre estuvo. Somos ese universo que este matemático precioso nos explica, pero que no tiene conciencia de sí mismo, porque anda viendo, siempre me sirve mucho el tema del reflejo. Pero fíjate que es interesante lo que acabas de decir, porque en la palabra, las mismas palabras, cuando las usamos sin más, no nos damos cuenta, pero la propia palabra reflexión, ¿qué está diciendo? Reflejo. Es un reflejo. O sea, lo que yo hago es, voy a ver cómo está esto que estoy reflejando. Y esto, lo primero, siempre estamos buscando fuera porque aprendimos así, pero en realidad lo primero es ver qué estoy reflejando dentro de mí, que es lo que este matemático nos apunta también, ¿no? Con toda esta historia. Es decir, primero la observación, ¿qué estoy reflejando dentro de mí? Cuando yo aprendo a atender y a observar esas cualidades y reflejos que estoy generando en mí, resulta que luego tengo la posibilidad de reflejar fuera.
Primero, inmediatamente en lo que es lo que constituye nuestro cuerpo físico biológico, como muy bien nos explicó Hammer y otros que hay. Pero Hammer, el doctor Hammer, nos lo explicó muy claro. Y luego lo que estamos viendo fuera, que esa es la que ahora estamos también empezando a andar, decir, calla, entonces resultará que tengo esto, tengo aquello, dependiendo tú. Yo sé que muchas veces decimos, bueno, y lo colectivo, nosotros estamos creando en cada universo nuestro colectivo. Eso es una cosa que es una historia que todavía estoy ahí dándole un poquito de decir, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Bueno, pues eso es lo que no entendía años atrás y ahora empiezo a perfilar. Que resulta que nos cuesta entender cómo es que, si yo estoy viendo que esa comunidad no está funcionando y me observo a mí mismo, puede que descubra que en mi interior, o sea, aquello que yo estoy observando de mí misma, me muestre que en mí hay algo que está reflejando eso. Cuando yo me hago consciente de eso, entonces es cuando realmente fuera se expresa otro tipo de comunidad. Esto es algo que estoy justo empezando como a estar más atenta recién y me está dando la posibilidad de ir observando que realmente se acerca a otro tipo de experiencias, seres humanos, aparecen otro tipo de cosas, otras experiencias, y que los humanos que se acercan también llegan con otra cualidad. Entonces, claro, empieza a tener, entre comillas, la sospecha cada vez más, digamos, basada en esta ciencia propia, que dice, oye, si realmente yo soy un universo completo, al igual resulta que estoy viendo fuera eso que yo entiendo como fuera o interpreto como fuera, porque desde mí sostengo creencias de que la gente no ha despertado, de que los hay que tienen muy mala onda, en vez de a lo mejor cambiar esa lectura y decir, bueno, igual resulta que me estoy encontrando con seres que todavía no alcanzaron esa conciencia. Porque una cosa está clara, tú me decías, ¿qué te ha cambiado últimamente? Ostras, lo que te cambia es el concepto de ti mismo y de tu entorno. Y entonces ya no ves a los demás como, claro, porque antes, fíjate, incluso te acuerdas cuando me mataba estos malditos reptiloides, ¿te acordás? Me acuerdo. Me acuerdo tu cara cuando te enteraste que yo había estado con uno acá en la Sierra de los Difuntos. ¿Qué digo, pasó? ¿Y saliste vivo? ¿No te comió? Qué loco, ¿no? Y claro, y dices, santo cielo, como la evolución y la ampliación te permite luego abrirte. Y cuando tú vas ampliando, vas expandiendo, luego se acercan, como a mí me sucede, y me dicen, no, mira, es que esto no fue así, es que esto fue así. Y a estos pobres los dejaron ahí medio colgando. Claro, los tipos es como que les cuesta mucho más. Tú llegaste con unas cuantas cualidades que ellos no tienen. Entonces, ¿qué me estás contando? Y entonces empiezas a cambiar la forma en que te los miras. Y eso no quiere decir que sean tontos, no. Pero obvio, distintos, tienen otras cualidades. Es otra cultura. Vamos a lo nuestro, terrestre, es otra cultura. Hay otro cultivo ahí. Exacto. Entonces te das cuenta. ¿Y qué ocurre? Pues esas reflexiones te permiten abrirte a otras formas, a otros modos, a otros modelos y decir, vale, igual yo, va bien entender esto porque puedo recepcionar de otra forma, puedo reflejar otra cosa, obvio, y luego ¿qué ocurre? Empiezo a existir. Empiezo a permitirme existir de una forma completa, aceptando todas mis partes, esas divisiones que me componen, esas partes que componen este todo que yo estoy aquí viviendo. Ese existir que me permite tener éxito. Porque hasta que yo no admito el existir completo, sino que lo estoy midiendo y le pongo trocitos y este sí le dejo y a este no le dejo, y aquí no puedo y ahí no lo logro y esto no jamás, y no hagas y... Entonces, ¿qué ocurre? Que yo no me permito existir entera. Y ahí te encuentras, ¿no? Que hay avances, hay seres que tenemos ya ciertas edades, y dices, bueno, una parte de mí avanzó, pero hay otra parte que se quedó a los 12, a los 13, a los 16, ¿sí? Entonces necesitamos darnos permiso y empezar a comprender también eso de que hemos dicho tantísimas veces tú y yo,
que en este existir hay experiencias. Y esas experiencias son las que nos permiten avanzar. Y por lo tanto, no hay que marcarlas como errores. ¿Cuántas veces hemos llevado durante años y años una mochila llena de ay, ahí cometí este error y ahí cometí ese otro y aquí, ay, Dios mío, si lo hubiera hecho distinto, ¿verdad? Pero está bueno, o sea, acéptalo. Me ha llevado un rato todo eso. Pero resulta que cuando le cambias la manera en que lo estás viendo y dejas de observarlo como un error, empiezas a darte cuenta que forma parte de tu experiencia para poder existir. Existes, luego experimentas. Claro. En inglés hay la palabra exit, que significa salida. Cuando tú veas un exit por ahí en un cine o donde sea, dices, claro, ahí es por donde se sale. Bueno, pues el éxito, que hemos entendido muy mal, por cierto, porque fíjate cómo hemos ido jugando con las palabras de una forma, el éxito significa salir airoso. Alcanzar una cima de algo, es decir, mira, completar eso, ¿se entiende? Sí. Entonces, claro, no es, tengo tantos millonetis, que también puede ser, ¿por qué no? Porque, oye, mira, yo qué sé, pero entendido desde la práctica que tenemos actualmente, queda un poco cojeando. En cambio, si entendemos el éxito como culminar, sí, y bueno, culminas como tú dices, eso es un puntito, una estación de tren. Alcancé esta estación, pero las vías continúan y me voy a otra. Porque si no me quedo parado acá y ya está, yo no voy más allá y el que venga detrás de mí tampoco puede pasar porque yo estoy aquí bloqueando las vías. ¿Se entiende? Yo ayer estuve divagando un poco, no sé, bueno, ya no sé si fue ayer o antes de ayer, porque viste que estoy haciendo un videíto diario que le di título de inspiración, por la imagen de mi querido Micael, porque entiendo, por lo que ya sé y todo lo que me está sucediendo, que asumí mi espíritu crístico ya a un 100%. Significa que se me amplían un montón de perspectivas desde mi propia visión. Y empecé a jugar con el EX. Y se me ocurrió pensar, exotérico, ¿es lo mismo que esotérico? Es más, vos sabés que creí que la palabra exotérico no existía, era una de las tantas elucubraciones de mi mente enfermiza cuando me pongo a jugar con las palabras, eso que a vos te gusta tanto. Y resulta que mandé el diccionario, digo, bueno, a ver si figura esto, si no lo incorporaremos nosotros. Exotérico, EXOTERICO, común, accesible para el vulgo, en oposición a esotérico, dicho de una doctrina que era manifestada públicamente por los filósofos de la antigüedad. Mira vos. Y después me mandé con esotérico, digo, bueno, ya que estamos, lo esotérico está más de moda que lo exotérico. Te escucho, que me voy un momento, que tengo un gatito pequeño, pero estoy Dale. ¿Y qué encuentro con esotérico? Oculto, reservado, dicho de una cosa que es impenetrable o de difícil acceso para la mente, dicho de una doctrina, pero que se transmite oralmente a los iniciados. O sea, ¿y qué dice el punto 4? Estoy leyendo del diccionario, no estoy inventando. Sí. Dicho de una doctrina de la antigüedad que era transmitida por los filósofos solo a un reducido número de sus discípulos. Entonces, cuando intentamos hacer lo que nosotros hacemos, en realidad estamos creando una disciplina exoterista. Estamos divulgando, porque esto le corresponde al vulgo. Cuando uno dice vulgo, los que están allá arriba dicen, ay, el vulgo, ¿sabes qué pasa? Esa gente son pobres, huelen a pobre. No, ¿cómo no comen? ¿Cómo que no comen? Si tienen dientes, ¿cómo que no comen? ¿Viste? Como si fuera que tendrían que inventar la comida de la nada, ¿no? Entonces, la palabra vulgo está despreciada, pero indica mayoría, indica lo que normalmente y vulgarmente diríamos pueblo. Unificación de criterios en un autocriterio de supervivencia y de autoayuda fundamentada en la solidaridad, porque básicamente un pobre sobrevive,
¿Por qué? Porque tiene herramientas desde su capacidad de creación, como para salir de esa pobreza. Y aunque lo haga con una quintita en la parte de atrás, corriendo fierros viejos y viendo qué cosa, va a tener su zapallito, va a tener un frutalito, va a tener algo que le va a dar comida, un pequeño huerto de lechugas. Lo va a poder... Ahora, el esoterismo del cual nos han enganchado y nos han tomado un poco de rehenes, es solamente para iniciados. Y si nosotros no estamos iniciados, evidentemente somos unos burros que nunca van a poder progresar. Jugando de esa manera, relaciono con lo que veníamos conversando de este amigo Arthur. El tipo jugó al exoterismo de la matemática, mientras que la matemática se nos fue indicada como una doctrina esotérica, hermética, hacia adentro y solamente para iniciados. No podemos comprender las cosas fuera de los parámetros que esa ciencia matemática, que encima la pusieron como ciencia, por lo tanto hay que mirarla con un telescopio. Entonces fíjate tú que un cambio de letra habla del interior con el esoterismo, pero también se puede prolongar eso hacia afuera a través del exoterismo. ¿Con cuál de los dos términos nos quedamos? Yo me quedo con los dos, porque el esoterismo es lo que vos estabas dentro de lo mío, de mi propio, no de una doctrina. Yo tengo mi doctrina, como Isabel López seguramente tiene la suya, que es el acumulamiento amoroso de costumbres y formas que te han permitido ingresar en tu propia sabiduría, reciclarla y mejorarla, porque, a ver, no pueden existir situaciones de acción de retroceso, siempre tenemos que avanzar hacia adelante. La marcha atrás en la vida no existe, salvo para ir al rescate de alguien que se quedó. Entonces podemos, o nos detenemos, nos bajamos del vehículo, vamos, lo buscamos. La marcha atrás nos retrograda, nos retrocede, va hacia, vaya a saber qué confín. Y si un día después queremos meter la primera y no entra, bueno, ya me metí en camisa de once varas, así que la dejo a la Isa, porque ya me hirve la cabeza, como decía un personaje acá en Argentina, y yo creo que, pero hay algo que aprender de todo eso y ojalá sea fácil, o que lo estemos haciendo fácil, para encontrar ese yo que tanto se busca, ¿no? ¿Quién soy yo? El yo soy. Por eso se hace tan importante. Yo llevo todo un pelotazo y un viaje enorme, que no está ni muchísimo menos, entiendo yo. No sé si se completará alguna vez, en el sentido en que cuando uno va creciendo y evolucionando, aunque sea mínimamente, te das cuenta de que tú mismo te estás multidimensionando, es decir, vas ampliando. Aunque estés en la misma dimensión, hay un recorrido dentro de ella. Cuando entras es como el nacer y luego el salir de esta es un parto, es un morirte a otro lugar, que a la vez una muerte es un parto a otro lugar. Si se entendiera esto, pues lo que uno hace es como evolucionar. Y eso no hay un tiempo, hay una evolución que se da o no se da en el grado en que tú puedas ir accediendo a esa misma. Entonces esa observación lo que nos está permitiendo es empezar a ser conscientes de las partecitas, esas partecitas que componen este universo que somos, cada uno de nosotros único, y yo creo que de a poquito vamos. ¡Scotch! Es mi perro que se está comiendo la comida del gato. Y me encanta. Aprovecha que estoy aquí, dale que te pego con la lengua y dice, ay, ahora que la tengo distraída. Bueno, el tema un poco es ese, ¿sabes? Que te das cuenta de la importancia que tiene el dar un valor a lo que estás diciendo, darle un valor a lo que estás imaginando, darle un valor a lo que estás sintiendo, porque todo eso está generando una frecuencia, una música, un valor numérico a tu vida en tu interior, y está creando geometría y por lo tanto está creando forma. Y eso se traduce en salud, por ejemplo, en nuestro caso, salud física, pero también en cómo estamos, qué está pasando en este universo nuestro. No tengo ahora una forma muy así, todavía en mi lenguaje, para poder expresar qué sucede, que uno puede ser vecino de otro y andar en el mismo barrio, no puerta con puerta, como quien dice, y encontrarte que tú tienes abundancia, tú tienes salud, tú tienes todo, y el de al lado, que además resulta que era ingeniero o ingeniera o no sé qué,
y resulta que todo se le fue al garete. ¿Y por qué? ¿Y cómo? Porque estamos siendo los conductores inconscientes, por lo menos hasta cierto punto, de este universo que somos. Quizá lo que estamos tratando Julio y yo, a la vez que lo vamos aprendiendo nosotros mismos, también poniéndolo ahí conforme vamos percibiendo nuestro avance, tratando de ponerlo ahí para que todos hagamos este viaje. Siguiendo con el EX en nuestra experiencia. Exacto. Eso es así. Lo estamos mandando hacia afuera, exteriorizamos nuestra vivencia a través de la experiencia. Es así. Y esa experiencia, que nadie la tema, porque necesitamos vivir, como digo, experiencias. Y ahí va a haber aciertos, lo que llamamos aciertos, y lo que llamamos errores. Pero ¿cómo distinguimos? ¿Volvemos otra vez a la dualidad? ¿Volvemos otra vez al polo positivo y negativo? Pero ¿cómo va a haber si siempre es un baile? Y en ese baile tenemos que vivir las dos para poder tomar una idea y para poder crear. Porque nosotros mismos somos el resultado de eso, de ese baile. Somos el resultado, esta experiencia, todo toroide. Todo toroide tiene las energías que hacen que esa sea una constante, que por eso nos vemos evolucionando o no, pero nos vemos porque nos mantenemos en la energía toroidal, que se va manifestando constantemente, ¿sí? Y uno va dándose cuenta y dices, mira, esto de querer salir de la matriz, no, es que todo lo creado es una matriz toroidal, probablemente, y lo que nosotros hacemos es cambiar nuestras dimensiones, pero las cambiamos porque nos hacemos conscientes, y eso no es tanto que la cambiemos como que vamos teniendo acceso mayor. Sí, lo que a mí me entregaron como canal de parto, pero imagínate que todo está dentro de nosotros. Imagínate que todas las dimensiones ya existen, pero no nos dábamos cuenta. Pero no hablan de un simulador. ¿Cuántos hay que en Internet repiten incansablemente que estamos en un simulador dirigido porque encima conocen hasta quien lo dirige? Yo digo, pero pará. Si sabés todo eso, ¿por qué si hacemos algo al respecto, no? Porque esta parte del simulador a mí no me es simpática, ¿no? ¿Sabes qué me dijeron a mí, así, el de arriba me dice, imagínate que el día viene, ese que está todo el mundo esperando a ver si pasa algo, y ese día te encontrás de repente que solo estabas tú y no había nadie más, que todo el tiempo eras tú y que ese que pensabas que era el que controlaba resulta que eras tú, ese que te pensabas que era un hijo de mala madre resulta que era el maestro que creaste para tú empezar a encontrar algo que te hiciera motivar y dijeras, hostia, ¿lo aprovechaste? ¿No lo aprovechaste? Ah, amigo. Pero a lo mejor resulta que no hay enemigos, y cuando me lo dijo me quedé así diciendo, eso tiene que ser muy fuerte, le digo yo. Y me dice, pues empieza a planteártelo, digo, joder, pero... Está bien, no importa. Porque resulta una linda palabra. Nos están jodiendo la vida, hermana, si no la tomamos con todas las letras, ¿viste? Claro. En realidad, no la están. Nosotros aceptamos el hecho de que eso es jodido, ¿vale? Sigamos con el término ya que lo tenemos, y reciclamos eso al punto tal de cuando algo ocurre y es divertido, acá en Argentina por lo menos decimos, eso es una joda, están de joda, están divirtiéndose, cuando en realidad... Claro. Viene de la misma instancia, o sea, si te estás jodiendo porque te estás haciendo un daño. Ahora acá le cambiaron la perspectiva, por lo menos no sé si en España se dice igual, pero acá están de joda. Mirá el ruido, cantan, bailan, están de joda, te dicen, pero no es la misma palabra, no viene de joder. No, aquí cuando hablamos de joder hablamos de hacernos marranadas o de alguna manera el acto de relacionarse íntimamente un hombre y una mujer o no. Ay, estoy diciendo barbaridades entonces. No te apures. La cosa divertida que me parece a mí que ahora es donde yo ando ahí como observando, no digo, es, oye, ¿y por qué no probamos? Porque está pasando. Yo conforme voy a ir, digamos, recolectando experiencias no solo mías, sino también de otros, me voy atreviendo a hablar de esto con más frecuencia. Resulta que sí. Estás en una situación, es igual, y por ejemplo, en este país nos estaban metiendo una ley que iba a meter a toda la gente que sostiene todavía un pequeño negocio o un mediano negocio con problemas
de computadora y en fin, de recolección de datos de una forma un poco... Y todo el mundo andaba con la cosa ahí diciendo, nos están complicando la vida, encima tenemos que pagar para poner eso, no sé qué, no sé cuántos. Y parecía inevitable. Y de momento, por la razón que sea, algo se ha hecho que de repente eso que parecía inevitable desaparece por lo menos por un año. Quiero decir, nosotros muchas veces estamos en una postura y una posición, nos posicionamos de modo, es que no se puede hacer nada, ¿y yo qué quieres que haga? Y esto es imposible, ¿y qué les voy a decir yo? Estos son los poderosos y no sé qué. Esa posición es la que nosotros estamos poniendo de manifiesto en nuestro universo. ¿Qué tal si hacemos la prueba? Por lo menos nos permitimos probar a poner otra cosa en nuestro interior. Mira que cuesta, y te lo digo porque lo sé por mí mismo. Es decir, deja estar ya a los pobres políticos y a repatearles el culo, que aunque sea a distancia les debe doler, porque si es por mis patadas, desde luego les ha tenido que doler, pero bien. Y dices, deja, porque claro, eso es lo que antiguamente llamaban el mal de ojo. Oye, ¿te puede influir? Pues claro, si alguien te está enviando mala onda, tarde o temprano algo a lo mejor te la encuentras. ¿Y qué tal si dejas de enviar mala onda? ¿Y qué tal si les ves como, yo qué sé, como verías a un niño pequeño con dodotis que se acaba de cagar y que va todo el día cagado y no hay maneras porque tiene diarrea? Y te lo miras así y dices, pues oye, pues la verdad es que si me miro a los políticos como niños pequeños que van todo el día con el dodotis pleno de caca, pues les veo distinto, ¿verdad? Pero es que no son otra cosa, porque si no estarían haciendo otra historia. Y cometen errores tan grosos a veces que uno dice, no puede ser que gente que tiene una mínima preparación haga lo que está haciendo. No es lógico, ¿viste? Y ahí te das cuenta que están sublimitados. Claro, date cuenta de eso, porque si no, al menos a mí, me ha representado años de recontra... Igual que con los lagartos, bueno, yo ya la tenía pillada con todos ellos y muchos más. Porque me estaba metiendo con toda la urbe de arriba, diciendo, ¿y estos qué coño se han pensado? Que porque nacieron de no sé dónde, o porque no sé qué, no sé cuántos, se pueden ir cepillando a la población, ¡guala, guala, guala! Claro, y cada vez más, y cada vez más. Oye, ¿quieres creer? Y dices, pero, vamos a ver, ¿estás potenciando? ¿Estás aupando? Porque la energía es muy distinta. Si voy a derribar, que si voy a aupar. Y dices, ¿cómo les vas a aupar a estos pericarios? Depende de cómo los quieras aupar. Yo no quiero que hagan más ni menos. Quiero que simplemente necesito que sean humanos. Y que si no lo alcanzan, que lo alcancen. Y si puedo desear algo, es que que puedan llegar ahí. Y por su propio pie. No porque yo vaya ahí y les haga una trepanación en la cabeza, ¿comprendes? Tal cual. Entonces, si yo empiezo a entender eso y me doy cuenta de que los cambios nos cuestan a todos, porque cambiar nos cuesta a todos, cambias de casa o tienes que marcharte a otro laburo o tienes que, yo qué sé, y nos cuesta, somos resistentes. Déjalos en paz. Y empieza a atender tu propia penuria y guerra interna, que trae tarea, y cuando tú logras eso, algo empiezas, y de verdad lo digo en serio, lo veo en empresas, lo veo en muchas partes, que puede empezar a suceder incluso que una ley que está ya proclamada y que está aceptada, de golpe se frene. De momento por un año. Cosa impensable, porque están apretando y tú dirías, esto ya es así, ¿qué les vas a decir? No sé qué. Y les vamos a ver, dejemos de hablar de esa forma, porque nos estamos diciendo constantemente que no puedes hacer nada, estos malditos hijos de mala madre están por ahí jodiendo todo el rato y les importa una mierda, y dices, ¿pero qué estoy diciendo? No digo que no observes lo que ves, pero si lo estás viendo, claro, uno diría, bueno, entonces que me engaño y me pongo aquí en plan utópico, un mani padme hum y todo está bonito y no sé qué. No. Pero, claro, porque ahí tampoco, ¿no? Entonces ya te vas al otro extremo, tenés que irte al Tíbet. Exacto. Entonces dices, no, mira, lo que se trata es de que hemos llegado aquí, obvio, pero hemos llegado aquí nosotros por nuestro propio pie y en algo somos los responsables, no sé cómo llamarle, lo andamos, lo creamos, vamos a descrearlo. Vamos a deshacerlo, vamos a hacer otra cosa, vamos a cambiarlo, pero para cambiarlo no vas fuera,
lo primero es dentro. Porque si yo me estoy reputeando, no va a funcionar. Como si me lo estoy diciendo a mí. Es lo mismo que cuando uno se dice a sí mismo, no, esto no, yo no lo voy a lograr nunca, yo soy un nemo, nunca voy a No tener lo puedo pareja, creer. Hay gente que constante me dice, no lo puedo creer. Listo, si no lo podés creer, no lo podés crear, por lo tanto fuiste. Somos esclavos de nuestras propias formas de idea, pensamiento y palabras. Por tanto, fíjate cómo nos cuesta quitarnos, por ejemplo, esa frase hecha que hacemos con no sé, o qué sé yo. Entonces, esas cosas, trabajarlas que parecen tan tontas, eso que decía este matemático, esto que lo llevamos a lo cotidiano, claro, que lo podemos modificar por conciencia, decir, oye, voy a dejar de decir esto de que no me lo puedo creer, o para mí no es posible, porque yo nací perdido, nací jodido, qué sé yo. Oye, déjalo de decir, déjalo de pronunciar. Exactamente, no lo expreses. Ya hemos hablado contigo, y hace ya tiempo, y fue un hermoso descubrimiento, los cambios en el ADN a partir del resuene, la resonancia mórfica de la palabra. Yo hace rato vengo diciendo, dejen, aquí en mi país, dejen, dos cosas que dejen. El bolú, que sería una cosa pequeña, una reducción del boludo, le dicen bolú. Boludo, cuidado, eran los que iban adelante en la gauchada cuando atacaban, iban revoleando las boleadoras. Entonces, y generalmente eran los primeros que caían, porque iban por delante tratando de abrir el camino. Esa una. Entonces, si vos una persona, ¿sabés qué, Isabel? Lo que pasa, boludo, que cuando yo te digo, boludo, que esto no es así, vos tenés que hacer, boludo, ya te dije 4 o 5 veces. Y te estoy insultando y te estoy marcando, en definitiva, una tensión que, aunque vos no creas que sos una bolú, entre comillas, pero estás aceptando involuntariamente una agresión. Y la otra, que parece más tonta, es el nada. O sea, nada. Nada esto, nada aquello, entonces nada, tal cosa. ¿Y cuántas veces yo dije que eso, como en un montaje de un video, el nada es una toma que se cortó y quedó dividida? La nada es la nada. La palabra nada, para lo que es nuestro sistema orgánico, justamente integrada entre la nada y el todo, si nosotros seguimos, como bien decía este buen amigo, ¿no? Que ya para mí es como un hermano, como si fuera un papá, Arthur, ¿no? Claro, si yo hablo del todo, hablo de una integración, hablo de algo que es fundamental para el contenido y el continente, para ambas cosas que están perfectamente, el esoterismo y el exoterismo, trabajando en equipo. Ahora, si yo le meto la nada, estoy cortando la cadena de ADN. Y es tal cual. Porque hay gente que no tiene nada en el cerebro y no se dio cuenta todavía porque la está quemando, le está haciendo todo un proceso repitiendo una palabra que celularmente la célula dice, nada. Entonces no existe. Si eso no existe, yo no existo. Estoy elucubrando, pero no estoy tan lejos de la realidad. No, al contrario, no, ¿qué va? Lejos de la realidad, no. Justamente lo que estamos es tratando de insistir, una vez más, que todos andamos ahí entrenándonos a estar conscientes, no un ratito, porque claro, hay quien se pone un ratito, no. Mira, llévalo como un método a llevarlo encima, a tratarlo, da igual dónde y en cualquier momento, porque tengo empresarios y empresarias que me decían, me estás diciendo que me lleve, digo, no, esto no se trata de, por eso estoy últimamente diciendo, sal de lo que se entiende como, ay Dios, como esta espiritualidad que nos han entregado, y vete a la parte no tangible que todos tenemos, llámale espíritu, llámale energía, llámale como te dé la gana. Llámale imaginación. Empieza a jugar. Imaginación, claro. Solamente con la imaginación ya estás cambiando cosas. Empieza a trabajar desde ahí, a elaborar desde ahí, a ejecutar desde ahí, desde ese observador que se reconoce a sí mismo como alguien que está experimentándose, que se manda macanas, que se puede despistar, que le puede pasar 1000 cosas y que si no, y que si resulta que por la causa que sea tú eres muy rico, muy bueno en alguna cosa, pues tienes la posibilidad de mostrarte y que el otro pueda espejarse en ti.
pero no poniéndote en soberbia o en riña o en pelea o en ira. ¿Y cómo resulta que les está funcionando cuando pensaban que no iba a ser posible? Y sí sucede. Y hoy me llamaba una de esas empresarias, porque ya se acaba la semana, y me decía que me ha dado las gracias y todo, Isa. Porque resulta que, y es una persona con la que está teniendo muchas dificultades, que trabaja por, digamos, debajo de ella, no es debajo, pero es para explicarlo, y con la que ha tenido graves dificultades. Pues míratela desde otro lugar. Porque si no, siempre va a haber eso, ese desprecio que a veces sentimos, o ese dolor, o esa rabia, por decir, pero será inútil, que ya se lo he explicado 50 veces. Es que hay modo niño pequeño. Y hay muchos de nosotros que andamos con tanta cosa ahí en la cabeza, dificultades, qué sé yo, no sé qué, y acabamos que no nos enteramos, no estamos escuchando realmente, ¿sí? Entonces, pon un poco de sabiduría. No quiere decir que digamos a todos sí, pero también quizá que tienes la oportunidad de cambiar la cosa. Primero dentro, y después lo regalas, porque como lo estás viviendo dentro y no estás en modo rabia, claro. Es que si no despertás el sentimiento, no sentís. Sencillo. Los sentimientos van por dentro, los pensamientos generalmente van por fuera, nos proyectan hacia afuera, pero el sentimiento nos proyecta hacia adentro. Y después la reacción del sentimiento es asumir el hecho de que las cosas son porque las sentimos. Y ahí es donde está nuestro saber. Sabemos por qué sentimos. Y ahí aparece el amor verdadero, que no es pensamiento, sino que es sentimiento. Sí. Aunque mucha gente, insisto, y lo hemos dicho cuántas veces, creen en el amor, pero en realidad lo que están haciendo es pensar el amor y no sentirlo. Por eso se destruye tan rápido una pareja, un matrimonio, o lo que fuere. Sí. Incluidos negocios, amigos, claro, socios, que de golpe puedo decir, pero ¿cómo? Pues estos tipos se llevaron bien toda la vida y ahora aparece el dinero como catalizador y se pelean por 2 mangos. ¿Qué les pasa? Porque están pensando que el otro los está engañando, cuando en realidad, y lo pasan al sentimiento. Entonces, yo siento que me estás estafando, te voy a matar, ¿viste? Y andan ahí peleándose. Qué pérdida estúpida de tiempo, ¿no? Y hablando de tiempo, usted está viendo lo mismo que yo. Estamos a 1 minuto de que esto diga hasta la próxima. Por lo tanto, empezamos con este tramito. Yo creo... Mirá lo que apareció ahí. El come comida de gato. Todo. ¡Besito! Hola. ¿Cómo se llama este? Este se llama... ¿Cómo te llamas? Scotch. Scotch, bueno. Porque viene de una raza escocesa. Amor. Sí. Lo mejor para ti, buen fin de semana, buena semana. Sé que nos vamos a reencontrar porque en esto siempre estamos juntitos y pegados. Y por supuesto el deseo de que todo lo de atrás del videocito hoy no les haya explotado la única neurona que tienen, o no tienen ninguna si están viendo esto, y nos reencontremos si está todo en orden en la próxima. Sí, beso gigante, y por supuesto la que está de este lado se encarga de las últimas palabras. Chau, cuídense mucho. Que sepan que los amamos muchísimo, que siempre nos encontramos con mucha alegría porque nos amamos mucho también Julio y yo, pero